cuando me propusieron hablar bajo este título, de verdades y falacias sobre el poder de los alimentos, no les negaré que al principio me puse un poco a la defensiva, porque efectivamente es un título que puede parecer, entre comillas, agresivo. Y he estado reflexionando bastante sobre qué perfil darle a mi orientación, a mi charla. Una forma de orientarlo pues es llevarles a ustedes, ¿verdad?, pues todo lo que sería un buen listado, y no tendríamos para varias jornadas, sobre las supuestas dietas mágicas, sobre los productos y remedios adelgazantes, todos estos productos y dietas que aparecen ahora fundamentalmente, es ya la época en mayo, pues para que luego nos siente mejor o peor el bikini, el tanga, etcétera, hacia el verano. Pero sobre ello, afortunadamente, aunque hay mucha desinformación, también hay información ya muy relevante. Ya desde este momento les invito pues a que visiten la propia página web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde encontrarán información fiable sobre este tema. Les invito, por supuesto, también a nuestra página web de la Fundación Española de la Nutrición, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con los que venimos trabajando en este tema desde hace tiempo. Y, por tanto, yo lo que quería transmitirles en este rato que vamos a estar juntos es otra serie de reflexiones, quizá, pues que van desde la evidencia científica de la bien amada y siempre muy celebrada dieta mediterránea, reflexiones sobre grupos de alimentos que han tenido más suerte y menos suerte a la hora de ver sus propiedades beneficiosas o sus propiedades perjudiciales, y también sobre algunos nutrientes. Y acabaré mi ponencia hablando también algunas palabras sobre los alimentos funcionales, sobre lo que creemos o lo dejamos de creer o debemos de creer o dejar de creer sobre los alimentos funcionales. Eso es un poco la estructura de la ponencia que me he planteado en ese sentido, y por supuesto pues en el debate estaré abierto a todo lo que pueda contestar, si es que lo sé. A mí siempre me gusta empezar por esta diapositiva porque yo creo que hay que hacerlo y tenemos que seguir haciéndolo en el ámbito de la nutrición. Como ustedes saben, pues lo que se refleja ahí son los dos mundos opuestos que ocurren en muchos aspectos y ámbitos de la vida, pero también en la nutrición. Ese mundo magníficamente representado y dibujado por Botero, que es la sociedad de la saciedad, y ese mundo de los desnutridos, de los marginados, que siguen siendo mayoría todavía a nivel de nuestro querido mundo. Y ahí hago una pregunta. Evidentemente son dos mundos opuestos, pero ¿son o serían iguales las verdades y falacias, lo que se cree sobre los alimentos en uno y otro mundo? No son iguales las verdades y falacias, lo que se cree sobre los alimentos en el mundo desarrollado y en el mal llamado mundo desarrollado, ténganlo por seguro. Pero lo que es más preocupante es que en nuestro mal llamado mundo desarrollado son igual o más el número de creencias en los mitos y magia que rodean a la nutrición que en el mundo de los desahuciados, de los marginados, donde existe mucha menos información nutricional. Por tanto, esa es una primera reflexión, que en nuestro mundo, a pesar de la información de la que disponemos, sin embargo, es mayor el número de mitos y magia que rodea la nutrición, incluso que en un mundo de los desnutridos, donde lógicamente lo que preocupa no es solamente las propiedades beneficiosas o perjudiciales de los alimentos, sino poder tener alimentos. Bien, unas breves palabras que todos conocen, pero recordarlo, porque esta reflexión es importante también, creo yo. El ser humano es heterótrofo, ¿verdad? Es omnívoro, por tanto tenemos una gran libertad para elegir los alimentos que componen nuestra dieta. Y algo que es importante y que se nos olvida muchas veces, y es que no tenemos hambre específica de nutrientes. Hoy no nos hemos levantado, espero yo, ninguno ni ninguna aquí, por la mañana y hemos dicho, a ver si hoy consigo el DHA o consigo el ácido fólico que me falta, o a ver si hoy no tomo la vitamina B1 que quizá ayer me excedí. No es así. Por tanto, no tenemos hambre específica de nutrientes, cosa que sí les ocurre al resto de especies animales. Y esto se lo comento porque probablemente si no tuviéramos esta condición de no tener hambre específica de nutrientes, pues probablemente este tema de las verdades y falacias sobre el poder de los alimentos sería mucho más sencillo, no existiría. Por tanto, ese es el contexto en el que nos movemos, para bien y para mal, una amplia libertad, no especificidad en cuanto a hambre de nutrientes, y eso nos lleva a situaciones de confusión, transición, que es ni más ni menos la que vivimos en la actualidad en gran medida. Miren, no solamente es que haya verdades y falacias, que yo al final de la intervención mía verán que cambio la terminología porque me gusta más otra,
y creo que puede educar e informar mejor, sino que no sabemos lo que comemos. Por tanto, la dieta es un gran secreto todavía, y la dieta está constituida por alimentos. Y es un gran secreto porque, como siempre comentamos, en ese edificio que es la dieta, tenemos una fracción nutritiva, esas 50 sustancias que son específicas para Pepe, para María o para Gregorio Varela, y que conocemos razonablemente bien, de manera individual. No conocemos bien cómo se llevan esos 50 nutrientes en los diferentes alimentos, ni sabemos tampoco cómo se llevan, bien o mal, cuando los ingresamos en nuestro organismo. Pero fíjense que, claro, luego tenemos unas fracciones no nutritivas, a las que me referiré a continuación, en las cuales existen esos componentes naturales de los alimentos que están tan de moda, pues los flavonoides, las isoflavonas, etcétera, con una N amplia y muy desconocida. Por tanto, ahí ya hay una vida secreta de los alimentos ampliamente desconocido. Y después tenemos otra fracción que nos gusta menos en principio, que son los aditivos y los contaminantes. Los aditivos hemos decidido incorporarlos de forma voluntaria a nuestras vidas, porque lo que queremos son alimentos más seguros, de mayor larga duración, y de momento no hay milagros en este sentido, y por tanto tenemos que utilizar los aditivos muy bien controlados, pero por supuesto recuerden que es así. Y por otro lado tenemos los contaminantes, que siempre decimos vamos a pensar en la buena voluntad del ser humano y que, pues que no se han incorporado voluntariamente, pero lo cierto es que están ahí también presentes en nuestros alimentos. Luego, el edificio de la dieta es mayoritariamente desconocido. A partir de esa afirmación, pues todo lo que podamos hablar de posibles propiedades beneficiosas o posibles perjuicios a partir de los alimentos, pues es muy relativo, muy relativo. Por tanto, piensen que lo que fundamentalmente conocemos es la dieta como un todo y que no nos debe olvidar, como entre otras cosas siempre decía el profesor Jacobian, y sigue siendo muy válido. Esta frase refleja muy bien la situación en la que estamos y que nos lleva en gran medida a esas creencias muchas veces falsas y en algunas ocasiones ciertas. Nunca hubo tanto elegir ni menos tiempo y capacidad para hacerlo. Y estas son afirmaciones que yo creo que también son importantes transmitírselas, que las compartamos. En primer lugar, como les decía, hay más información sobre alimentación, nutrición y salud, pero hay más dudas que nunca. Es decir, tenemos más dietas mágicas, como quieran llamarles, inadecuadas, etcétera, supuestos remedios hoy, más que hace 100 años. Sería realmente pues para echarnos a gorrazos a los que nos dedicamos a la nutrición o a tratar de educar en nutrición, porque es un fracaso colectivo, que no existe ninguna otra rama de la ciencia. Con el avance del conocimiento científico se suelen ir desterrando mitos y magia. En el caso de la nutrición, desgraciadamente, ocurre lo contrario. Es un mea culpa y de alguna manera pues tendremos que ver qué otras fórmulas utilizar. Está claro que en principio se genera una gran desconfianza hacia la industria alimentaria, aunque por otro lado nos abrazamos a ella y cada vez acudimos más a los lineales, etcétera. Y por supuesto, como les decía, una gran confianza a dietas o alimentos mágicos que prometen la luna. Yo creo que ahí, y probablemente luego salga en el debate, pero no hay una reflexión individual de Pepe, María o Gregorio Varela para leer o lo que se nos promete y decir, pero bueno, ¿qué es lo que me están comentando o diciendo? Si yo estoy educado de tal manera y tengo tal capacidad de reflexión y de información, ¿cómo me puedo creer que se pierde pues tantos kilos en menos de 7 días? O que no hace falta emplear la grasa en la dieta, etcétera, etcétera. Por otro lado, y aquí hay buenos responsables en el sentido positivo de la palabra de ello, como el doctor Arran, los alimentos de hoy son los más seguros de la historia, pero los consumidores en muchas ocasiones no lo perciben y se pone la gente a la defensiva cuando hablamos de aditivos, de colorantes, de conservantes, de genes. Los alimentos destacan por su valor sensorial y gastronómico, a ello me referiré después, porque ese valor sensorial y gastronómico parece que en algunas capas de la población se va perdiendo, ese valor sobre todo en las capas adolescentes, y hoy parece en muchas ocasiones que solo son buenos aquellos alimentos que pueden ayudar a controlar el colesterol, la diabetes, adelgazar, etcétera. Bien, de verdades y falacias me gustaría llevarles a lo que yo creo que es el concepto actual para, si quieren, evaluar los alimentos, que es el beneficio-riesgo, que es un poco en los términos que se habla actualmente en nutrición, al menos a nivel del mundo desarrollado. Y algunos ejemplos
que iré sobre algunos de ellos a continuación, los tienen ustedes aquí reflejados. La propia dieta mediterránea, el promover el consumo del aceite de oliva, ya lo ha dicho la doctora Susana Monereo, que habrá que ver el beneficio-riesgo, el consumo de pescado como grupo de alimento de moda y de manera específica el del pescado graso, el consumo moderado de alcohol en población adulta y el efecto dual que puede tener, la ingesta elevada de frutas y verduras, iremos luego sobre ello, la ingesta elevada de fibra dietética, la ingesta elevada de ciertas vitaminas, y hoy vamos sabiendo el posible efecto dual de algunos de estos nutrientes, etcétera, etcétera. Luego, ese beneficio-riesgo yo creo que es como se debe evaluar actualmente. Y, por supuesto, a la hora de evaluar, pues tiene que quedar muy claro que el riesgo cero no existe en la vida, ni tampoco en alimentación y nutrición, y el beneficio 100 tampoco. Porque ahora estamos también muy invadidos por ese beneficio 100, y no existe. Es una cuestión, como toda en la vida también, de balanza y de equilibrio. Comencemos con la dieta mediterránea. Si ahora saliéramos a la Puerta del Sol y nos manifestáramos contra la dieta mediterránea, casi me detendría la policía, porque sería un antisistema. Yo no voy a ir contra la dieta mediterránea, líbreme Dios, pero yo creo que sí hay que puntualizar algunas cosas. La dieta mediterránea está claramente de moda, y aquí les doy algunas cifras que yo creo que son muy relevantes. En 1985 había unas 125 citas en revistas médicas indexadas. En el año 2007 hay 845 citas. Si vamos a Google, la palabra Mediterranean Diet, pues aparecen más de 2 millones de citaciones. Es decir, no hay ningún término actualmente en alimentación que tenga tal estrellato. Dieta mediterránea, es decir, el término en español, pues alcanza aproximadamente 1.500.000 citaciones, luego claramente está de moda. Pero vamos a la evidencia científica. Y lo cierto es que hay escasos estudios de intervención, escasísimos en prevención primaria, algunos se están haciendo ahora. Esa es la realidad. Y yo creo que eso también hay que saberlo en un curso, o hay que darlo a conocer en un curso como este. Esta es la hoja de ruta de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea nos la descubren, como ocurre muchas cosas en nutrición, pues los anglosajones, es decir, los que no la practicaban, y nos la descubre pues el grupo precisamente de Keys, Anderson y el profesor Gandecovian, allá por los años 50 del pasado siglo XX, mediante un famoso estudio ecológico que es el estudio de los 7 países. Es decir, hace la friolera de 60 años. Bueno, pues ese estudio ecológico de los 7 países es en el que nos seguimos basando mayoritariamente para defender las bondades de la dieta mediterránea. ¿De acuerdo? Eso tampoco ocurriría en otros ámbitos de la ciencia. Es muy difícil encontrar que se sigan basando las bondades de una determinada ciencia en un estudio de los años 50 del pasado siglo XX. Pero eso sí ocurre en nutrición y concretamente en la dieta mediterránea. En los años 1970, fundamentalmente, los estudios de dieta mediterránea están basados en estudios epidemiológicos clínicos sobre alimentos, el papel de los frutos secos, del vino, de las frutas, de los vegetales, del aceite de oliva, del ajo, de las cebollas, etc. En los años 80 vas más allá del ingrediente, el papel de los betacarotenos, de la vitamina E, de la vitamina C, fibra, flavonoides. Estamos deconstruyendo el alimento. Queremos saber cuál es el papel de los ingredientes que están en ese alimento, y hemos dado un poco la vuelta, como suele ocurrir en todo, ¿no? Y la vuelta es que a partir del año 2000, fundamentalmente, los estudios epidemiológicos vuelven al papel de la dieta mediterránea como un todo, y claro, lo que es diferente es la forma de evaluar los beneficios o no, de forma que ahora mismo pues lo que más se utilizan son índices de calidad y de adherencia a la dieta mediterránea. Pero quédense con la idea que la evidencia científica, desde mi punto de vista, es relativamente escasa en cuanto a intervención. Es verdad que ahora pues hay estudios como el Predimed, que ya están muy avanzados y que lo lidera España y que nos darán resultados ya muy fiables en breve, pero no ha sido así hasta ahora. Luego, las debilidades se han basado fundamentalmente en que son estudios observacionales y más revisiones personales sobre el tema. La mayor parte de los estudios son revisiones personales de fulanito o fulanita. La mayoría de los estudios de intervención han incluido muestras de menos de 60 individuos para la dieta mediterránea. Y hay grandes diferencias metodológicas a la hora de analizar la intervención, el alimento per se, frente, como ya les he comentado, los índices de calidad mediterránea. Luego, no se trata de desterrar la dieta mediterránea, pero sí ponerla en su justo término y, en algunas ocasiones, también desmitificarla como no.
Y como les decía, pues el estudio Previmed es un estudio, creo yo, muy bien diseñado que nos está dando ya información relevante en este sentido, pero hay que esperar un poquito. Dentro de los alimentos que constituyen la dieta mediterránea hay algunos que han tenido más suerte y otros menos. ¿Cuáles son los que han tenido más suerte? Es decir, el discurso favorable y el discurso de la ignorancia para algunos alimentos. Pues los que han tenido más suerte son las nueces, el aceite de oliva, el vino, muchos de ellos incluso se les ha dado el papel de alimentos funcionales. Y otros que han caído en la desgracia, aunque son constituyentes de la dieta mediterránea tradicional, la que nos describían en los años 50. Pues las legumbres, el pan, los cereales, etcétera, hasta el punto que los datos de España más recientes pues nos indican que comemos menos pan, comemos menos legumbres, un 30-40% que en esos años 50 o 60, cuando se descubren las bondades de la dieta mediterránea. ¿Por qué les traigo esto aquí? Bueno, porque, ¿verdad?, nos cuesta mucho el tratar de recuperar la dieta mediterránea, o al menos no perder más de esa dieta mediterránea tradicional. Y yo creo que uno de los grandes gurús actuales son los chefs mediáticos. Los seguimos y los leemos y los vemos en televisión continuamente, etcétera. Y les traigo aquí algunas muestras, son amigos míos, por tanto creo que estoy fuera de duda. Lo que les traigo aquí es algunas muestras de sus creaciones, que son las que nos tratan de transmitir en muchas ocasiones, para que ustedes reflexionen si creen que esto ayuda o no a mantener la dieta mediterránea, o ayuda a un buen conocimiento de los alimentos desde el punto de vista de la educación nutricional. Aquí tienen ustedes el del deshielo, de Ferran Adrià, tienen ustedes aquí la ostra Guggenheim, de Quique da Costa, tienen aquí ustedes el bosque animado, del Poblet, de Denia, de Quique da Costa también, de Dani García de Calima, el fondo del mar Mediterráneo. Tienen ustedes aquí el cocido de mi madre, frío, con croqueta de pringá, también de Dani García. Pero es en lo que estamos creyendo ahora en alimentación y nutrición. No se cree ni en la doctora Monereo ni en los que estamos normalmente hoy aquí en este curso. Es en ellos. Por tanto, tendremos de alguna manera que llevarles también a nuestro terreno, si queremos avanzar en este sentido. De forma que hoy también parece que vamos creyendo mucho en el ingeniero genético. Esto está exagerado, pero es en gran medida refleja un poco la realidad. No soy el camarero, soy el ingeniero genético. ¿Cómo les gustaría su cordero? Yo espero, sinceramente, pues que no pase más allá del chiste, pero se lo dejo ahí también a efectos de interrogante. Les decía que uno de los grupos sobre los cuales tampoco parece que existan dudas es sobre el mundo vegetal en relación con salud y enfermedad. Pero claro, esto es algo relativamente nuevo. Y uno de los ejemplos más claros de cómo ha cambiado la forma de pensar es el vegetarianismo. ¿Gracias a qué? Pues gracias sobre todo a los estudios hechos en la población adventista en Estados Unidos, que han permitido un seguimiento bastante bueno sobre esta población adventista y sus tendencias y hábitos alimentarios en relación con patologías, etcétera. Miren, si nosotros nos vamos a las publicaciones científicas de los años 60 del pasado siglo en relación con vegetarianismo, pues lo que se decía y se afirmaba eran cosas como estas. Las personas que siguen una dieta mayoritariamente vegetal tienen un mayor riesgo de padecer una deficiencia nutricional que las personas que siguen una dieta omnívora. La dieta vegetariana era ejemplo de los países en desarrollo, donde la población no podía consumir dietas basadas en carne. Es decir, se consideraba una dieta realmente, de sociedades que aspiraban o que deberían aspirar a otra cosa. Y la preocupación se basaba solo en los riesgos para la salud. Esto es importante, y no en los beneficios. En los últimos años se demuestran efectos de reducción de riesgo en enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, cáncer, mayor expectativa de vida, para aquellas poblaciones que tienen dietas mayoritariamente vegetales. Mayoritariamente, no quiere decir, esto no estamos hablando de vegetarianismo, por supuesto, estricto. Hasta el punto de que incluso se plantea un nuevo modelo a la hora de hablar dieta y enfermedades crónico-degenerativas que fundamentalmente está basado en el secreto de esos alimentos que decía que es todavía un gran desconocido, en el papel de los ingredientes activos de los alimentos de origen vegetal, ya sea fibra, indoles, tiocianatos, fenoles, flavonoides, es decir, los componentes no nutritivos de la dieta de interés nutricional. Y se plantea esta pregunta, que también es relativamente nueva. ¿Es el mayor riesgo de cáncer o enfermedad cardiovascular en las sociedades occidentales consecuencia solo de los excesos de energía, de grasa total y saturada, que seguro que lo es,
o también una deficiencia posible en cuanto a ingesta de ciertos fitoquímicos. Luego ya puede ser no solo un exceso de mucho, sino también una deficiencia de algo, pero ese algo es bastante desconocido. El exceso de mucho es bastante conocido. Miren, este es el plato que recomienda la Asociación Americana de Lucha contra el Cáncer actualmente, y por supuesto es un reto difícilmente cumplible, porque fíjense que 2/3 partes del American Plate lo constituye el mundo vegetal y 1/3 parte el mundo no vegetal. Muy fuera de la realidad, aunque sea un objetivo a conseguir. Y también un poco humorísticamente, y exageradamente desde luego, ¿verdad? Pues este chiste de la prehistoria en la cual dice, mi médico ya nos decía que deberíamos dibujar más frutas y vegetales y menos alimentos de origen animal, en las cuevas que hoy tenemos buenos ejemplos en nuestra península. Vamos hacia el mundo de los vegetales. Ya hemos dicho que no existe casi ninguna duda sobre que es mucho más saludable tener buena presencia de frutas y verduras en la dieta que la no presencia. Pero a la hora de evaluar los beneficios, que son muchos, también habrá que considerar los riesgos. En un grupo de alimentos, insisto, al cual todos nos abrazamos. Y los riesgos son, pues, la posible presencia, ¿verdad?, de nitratos y nitritos y las consecuencias que pueden tener, pues, desde poder promover algún tipo de cáncer o síndromes en los recién nacidos, etcétera. Aquí les traigo un ejemplo simplemente de análisis de nitratos en diferentes grupos de alimentos de origen vegetal. Concretamente lo que está más identificado pues son los alimentos de hoja, pues espinacas, la lechuga, rúcula, etcétera, y hay una buena cantidad de nitratos presentes de forma voluntaria o involuntaria en los alimentos que ingerimos. ¿Es esto motivo para alarmar? No. Lo que es motivo es de llevarlo al equilibrio y una vez más tratar de ver cuál es la balanza. Pues ahí tenemos que, a pesar de esa presencia de nitratos y nitritos en los vegetales que ingresamos en nuestra dieta, los beneficios parecen ser mucho más elevados. Pero hay que llevar a la población, creo, los dos mensajes. Miren, este es un ejemplo, yo creo, dentro del grupo de los vegetales, de hasta dónde queremos llegar, quizá a veces en exceso, creo yo. Los estudios epidemiológicos indican claramente que las dietas donde hay presencia de tomate son dietas que en principio pues nos ayudan a prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Perfecto. Siguiente paso. ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Qué es lo que tiene el tomate para que nos ayude a prevenir las enfermedades crónico-degenerativas? Bueno, pues se descubre que parece que pueda ser la elevada concentración de un carotenoide, concretamente el licopeno. ¿Nos quedamos contentos con eso? No. Y decimos, pero fíjense que la demostración era que el tomate consumido protegía, consumido de diferentes formas en el conjunto de la dieta, protegía frente a enfermedades crónico-degenerativas. No. Y decimos, vamos a investigar más. Empezamos a ver que el licopeno se absorbe peor a partir del tomate crudo y que sin embargo se absorbe mejor, es decir, su disponibilidad mejora cuando hacemos salsa de tomate o cuando le añadimos además un poquitín de aceite de oliva y una pizca de sal. Claro, pero ya hemos ido de la construcción a la deconstrucción. Ya tenemos el ingrediente que es el licopeno y lógicamente, pues la industria de los complementos fundamentalmente dice, pues ojo, yo pongo los comprimidos de licopeno al servicio del cliente, de la población. Y empieza a verse ¿qué? Pues que el ingreso del licopeno en forma de comprimidos en cantidades mucho mayores puede tener efectos perjudiciales. ¿Es difícil romper este mensaje? No, porque hemos ido en una hoja de ruta que, bueno, pues puede ser peligrosa. Lo pongo como ejemplo de construcción que yo creo es importante. Lo mismo le ha ocurrido, ha pasado con el betacaroteno. Luego, yo les dejo ahí esa pregunta al final. ¿No basta con confiar en los alimentos hasta donde podamos saber? Que es la evidencia científica mayor que tenemos. El caso del pescado. Nosotros hemos comido siempre pescado, nos ha gustado, me refiero en España, en Portugal, en Japón, por supuesto, pero no otros países anglosajones que se han abrazado al pescado muy recientemente por motivos de salud. Otra cosa es que ahora les empiece a gustar, pero desde luego no ha sido así hasta ahora. Pero claro, una vez más, los anglosajones que nos descubren, entre comillas, las propiedades del pescado en relación con la salud, pues lo hacen en términos
de establecer beneficios y riesgos. Los beneficios pues están, todos lo saben ustedes, fundamentalmente en la presencia de omega 3, pero no solo en ello. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí de manera muy periodística. Los riesgos, la presencia de contaminantes en algunas especies en algunos mares. El mensaje que se traslada es que pueda ser que todo el pescado esté contaminado con metil y mercurio, etcétera. Bueno, se nos establecen ingestas óptimas de ácidos grasos omega 3 que están presentes en el pescado para conseguir prevenir enfermedad cardiovascular, etcétera. Los ácidos grasos omega 3 pasan de cenicienta nutricional a estrella. Hay que decir que no necesitan estar en grandes cantidades, pero tienen que estar. El consumo excesivo de ácido linoleico no es buen amigo. Una vez más, las parejas en nutrición son muy importantes. No se puede hablar de los omega 3 aislados, hay que hablar de omega 6 y omega 3, etcétera, etcétera. Luego, lo importante será, una vez más, contrarrestar los beneficios frente a los perjuicios, y parece que el pescado sale claramente, en ese sentido, beneficiado, hasta el punto que hoy, fíjense, esta afirmación no la hacemos en España, la hace la Asociación Americana de Cardiología y la hace el Comité Científico de Nutrición de Reino Unido. Tomar o no pescado se convierte en una de las decisiones más importantes de nuestra vida en relación con la salud. Quizás parezca algo exagerado, pero ahí está, en los papeles, como se dice. Otro grupo que no ha tenido suerte, o no tiene suerte ahora, tiene mucha suerte porque si no hubiera sido por él, pues no estaríamos aquí, no lo duden, pero no tiene suerte ahora desde el punto de vista de nutrición, son las carnes, no están de moda. Y fíjense que las carnes son un magnífico portfolio nutricional. No tiene nada que envidiar al grupo de pescado, no tiene nada que envidiar ni mucho menos al grupo de los vegetales, que tienen ustedes ahí pues lo que puede aportar un trozo de carne, ¿verdad? Pero sin embargo no están de moda y se le da mucho más el matiz de lo negativo, de lo perjudicial, que el matiz de lo beneficioso. Yo siempre digo que lo que habrá es que hablar, a lo mejor, de que lo que pueda ser más negativo de la carne, pues ayudemos y enseñemos a eliminarlo. Por ejemplo, por la grasa visible, que probablemente pues no nos convenga mucho ingresar en nuestro organismo, pero no tenemos que demonizar a todo el conjunto de los alimentos del grupo de las carnes en ese sentido, ¿verdad? Y llevándolo ahí, ya que he hablado de grasa, y para ir finalizando, pues ¿cuál es el contexto? Pues el contexto es que el interés por la grasa existe a todos los niveles, al ámbito científico y el popular, pero a nadie se nos puede ocurrir ahora decir, yo lo que quiero es ir hoy a cenar a ponerme ciego de grasa. No es fino, no está de moda, no es fácil, lo que queda bien es, pues voy a tomar vegetales o yo tomo vitaminas, pero es decir, a mí lo que me gusta es la grasa saturada. Te miran raro y se pone uno a la defensiva, ¿de acuerdo? Aunque de momento los nutriólogos no hemos quitado la grasa del ámbito de la nutrición, recordémoslo. Luego existe un interés, preocupa la cantidad de grasa y su calidad, pero existe ese peligro de clasificar la grasa en mala y buena, se demoniza la grasa saturada y los alimentos que la contienen y se enaltece la grasa insaturada. Hasta el punto de que sería posible hasta pancartas con este lema: vivan la mayoría de aceites y grasas de pescado y abajo con los cárnicos de origen terrestre y los lácteos. La cara y cruz, pero la grasa, como en muchas cosas, tiene cara y cruz, en la dieta todo prácticamente. Y aquí les muestro lo que es la cara y cruz, la cara en verde, la cruz en rojo, de las grasas de la dieta. La cruz, pues son cosas que son evidencia científica y son, por remontarnos un poco históricamente, los descubrimientos de Brown y Goldstein sobre los receptores hepáticos de LDL, colesterol, que nos muestran que efectivamente pues existe una atracción hacia esos ácidos grasos saturados que nos pueden dar complicaciones en el interior de nuestro organismo. Todos recordamos los estudios de Carelia del Norte de Estados Unidos, en los cuales se nos relaciona importante presencia de grasa saturada y enfermedad. Aparece después los otros grandes malditos, que son los ácidos grasos trans, como nueva amenaza y su papel muy parecido al de la grasa saturada. Esta es la cruz, fundamentalmente, de la grasa de la dieta. Pero la cara los bonitos de la película son los ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva, los N6 de los aceites de semilla, como girasol, como maíz, y por supuesto, como ya les he dicho, los omega 3 del pescado. El problema es, creo yo, que la investigación sobre la cruz de las grasas, los aspectos negativos, es anterior a la de la cara. ¿Qué es lo que pasaría si fuera al contrario? Hubiera sido al contrario. Yo se lo dejo ahí también para la reflexión. Probablemente estaríamos en una visión muy distinta.
Antes se refería la doctora Monereo al tema del aceite de oliva. El problema del mensaje nutricional, de pensar que tenemos que consumir siempre aceite de oliva para ser muy guapos, no envejecer nunca, etcétera. Dos reflexiones. Como bien se ha dicho, 1 gramo de aceite de oliva son 9 kilocalorías, igual que 1 gramo de aceite de girasol, 1 gramo de mantequilla, etcétera. Segunda, problema de ética. ¿Hasta dónde nosotros podemos transmitir el mensaje nutricional de que el aceite de oliva tiene que ser universal y global, cuando, como mucho, puede llegar al 5% de la población mundial? Por tanto, lo que habrá que decirle a aquellas poblaciones que puedan tener el derecho y la oportunidad de acceder al aceite de oliva, elíjanlo. Y aquellas que no, darles alternativa, porque ahí también se plantea un problema ético. Pues miren, en Grecia, país productor y consumidor de aceite de oliva, se planteó, se promocionó el consumo de aceite de oliva, pero al mismo tiempo que se aumentaba el consumo de aceite de oliva, se aumentaba el consumo de otros tipos de grasa, si quieren, grasas más industriales. Consecuencia, pues que la población griega es el ejemplo peor en cuanto a calidad de la grasa actualmente, hasta el punto que tiene unas cifras de obesidad que son ya las segundas después de Hawái, etcétera. Lo cual lleva a que las propiedades de los beneficios hay que matizarlos siempre a la hora del mensaje nutricional, porque hay muchos intereses que pueden abrazar esa palabra del beneficio y llevarlos hacia lugares que no queremos. Todo ello en un contexto en el cual está muy rico el colesterol. Por tanto, es muy difícil abstraernos a ello. No nos olvidemos, y que la tentación se cae. Pero yo he añadido a lo que ya es mucho más clásico de qué rico está el colesterol, que parece que también lo está el aceite, ¿no? Porque los datos de Grecia, los propios datos de España que vamos teniendo así lo indican. Es decir, ya no solamente los alimentos más clásicamente ricos en colesterol, sino los buenos de la película dentro de los grasos están también muy ricos, y por eso puede tener el problema les estoy comentando, de incrementar la obesidad, cómo no. Por último, efecto dual de los nutrientes. Hemos hablado de dieta, hemos hablado de grupos de alimentos, de algunos alimentos. Los nutrientes también están en una situación, si quieren, de expectativa y de ser observados como deben ser. Yo les pongo aquí el ejemplo, concretamente, del ácido fólico, no solamente porque trabajemos en mi grupo en ello desde hace bastantes años, sino porque yo creo que es el ejemplo más significativo. Miren, más allá de la función clásica del ácido fólico, que es prevenir la anemia megaloblástica, que parece que se nos va olvidando, la nueva función ha sido la prevención de los defectos de tubo neural, que es maravillosa esa nueva función. Un 70% de los defectos de tubo neural se previenen con ingestas elevadas de ácido fólico. ¿Y ese beneficio a qué se traslada? A políticas de fortificación en muchos países, más de 40, en los cuales toda la población tiene que estar con ingestas superiores de ácido fólico. Pero claro, empiezan a aparecer parcelas negativas en cuanto al exceso de ácido fólico. Pero el mundo del beneficio ya está ahí, implantado, ya está ahí. De forma que hoy sabemos que hay un efecto dual del ácido fólico, que dependiendo de la edad, dependiendo de si, por ejemplo, se está en un primer estadio, en la progresión con cáncer colorectal, puede tener un efecto beneficioso o puede tener un efecto promotor de un cierto tipo de cáncer. Luego, ¿cómo dar vuelta atrás? Es muy complicado. En los países, por ejemplo, que ya han optado por vender el beneficio a sus poblaciones desde el punto de vista de la fortificación mayoritaria de la población. Se lo dejo también ahí para la reflexión. Y por último, los alimentos no son medicamentos, como ya se ha dicho en la introducción muy acertadamente de esta jornada. En los medicamentos prima la función sobre el gusto o el placer. El consumo de los alimentos responde a un objetivo básicamente funcional, pero también hemos encontrado una fuente de placer. Un cocinero jamás servirá un plato, en principio, de mal sabor si es consciente de ello. Incluso esas preparaciones tan raras que les he ofrecido antes de nuestros grandes chefs mediáticos. Pero un médico, digo yo, que nunca dejará de recetar una medicina por su sabor, o no debería. Y por último, los alimentos funcionales. ¿Es una nueva forma de creer? Quizás sí, ¿no? ¿Qué son? Pues alimentos con un supuesto valor añadido, que llevan muchas de estas cosas que tienen ustedes aquí, fitoestrógenos, fitoesteroles, aminoácidos, etcétera. Es una nueva forma de creer que en muchos casos todavía nos falta evaluar ese beneficio-riesgo sin duda. Por tanto, los beneficios, la verdad o la falacia sin duda. Finalizo diciéndoles que hay
fundamentalmente en el tema de las verdades y las falacias, está en el mundo de las sustancias bioactivas, creo yo, en el ámbito de la nutrición, que hay una innumerable lista de sustancias bioactivas, esa N desconocida, que varía de un alimento a otro. Los vegetales parece que tienen más, las plantas de origen silvestre más que las cultivadas, mayor concentración de sustancias bioactivas, pero que parece que todo ello tiene su función en el envase natural y original que es el alimento, por tanto en el conjunto de la dieta, y que el aislar los ingredientes de los alimentos, ya les he dicho algunos ejemplos, pues puede poner en peligro los hábitos alimentarios que tanto nos cuesta construir. Es decir, construimos hábitos alimentarios basados en alimentos y en patrones de dieta y decidimos deconstruirlos hacia el ingrediente mínimo de ese alimento. El discurso de lo adverso y lo perjudicial. Les he hablado del ejemplo del metilmercurio en los pescados. Hay muchos más. Por ejemplo, los plaguicidas que están prohibidos, pero a veces se nos olvida reflexionar que los plaguicidas tienen un carácter liposoluble y que, por ejemplo, la que les habla, que tiene buena base liposoluble, pues esos plaguicidas han podido irse incorporando a su tejido adiposo. Y que la única forma de eliminar en gran medida esos plaguicidas es a partir de la leche materna. Y yo de momento no estoy dispuesto a ello. ¿De acuerdo? Luego, a la hora de evaluar el beneficio y el riesgo, pues también no solamente hay que hacerlo a corto plazo, sino a largo plazo. Es el ejemplo de los plaguicidas. Los ácidos grasos parece que son solamente culpa de la industria. Se nos olvida hablar de los ácidos grasos naturales presentes en los lácteos, por ejemplo, o en carne procedente de rumiantes, que están ahí porque es su forma de alimentación. Y no nos olvidemos que son los alimentos los que nos convocan a la vida y expresan. No es el ácido fólico, no es el EPA, no es el DHA, no es la vitamina B1. Es un cocido madrileño, es una empanada gallega, es la pasta, es una fabada. Y bueno, yo les invito también, acabamos de presentar el mercado de los alimentos desde la Fundación Española de Nutrición en esta página web para ayudarles, entre comillas, a hacer una elección correcta de los alimentos. Y finalmente, pues lo que les deseo a todos, y me deseo a mí mismo, es que seamos capaces de comer, beber, ser saludables y seamos felices. Muchas gracias.